Drop it. Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Espero que bien. Continuando con la maratón de nuestras clases para el día de hoy, tengo preparado dos temitas o dos civilizaciones que vamos a desarrollar y que pertenecen al intermedio temprano, también llamado como el primer desarrollo regional. ¿Okay? Así que para poder empezar este tema, voy a pedir que me acompañen para poder repasar unos puntos importantes de lo que ya hemos estado desarrollando. Mira, fíjate, ya hemos desarrollado anteriormente el lítico, el arcaico inferior, el arcaico superior. También hemos desarrollado la civilización chavín, así como las culturas puentes, chavinoides, en el horizonte temprano o formativo. Por el día de hoy vamos a desarrollar este tema, que viene a ser Nazca y Tiahuanaco, que se encuentran dentro del intermedio temprano, o también conocido como los primeros desarrollos regionales. ¿Cuál es la característica principal que tú tienes que recordar en este periodo o en esta clasificación? Hay que recordar el periodo o la etapa de los máximos o los mejores representantes en el manejo de la alfarería y la cerámica. ¿Qué quiere decir? Que es el periodo o la etapa de los maestros alfareros o maestros artesanos. ¿Ok? No te olvides, primer intermedio temprano, ¿cierto? O también conocido como el primer desarrollo regional. Entonces, si te recuerdas, manito, hemos desarrollado ya el horizonte temprano, estamos acá, intermedio, ¿no? En el intermedio temprano o primer desarrollo regional, no te olvides. Entonces, continuamos rápidamente con nuestra clase. Vamos a hablar primero de Nazca. Ok, no se olviden que el orden de los factores no va a alterar el conocimiento que nosotros tenemos preparado para ustedes. Entonces, tenemos que mencionar, vamos a empezar primero con Nazca. Vamos a hablar primero de Nazca. Y aquí veremos rápidamente el lugar donde se desarrolló. Vamos a mencionar, departamento de Ica. Nazca, que va a abarcar esta civilización, jóvenes, hasta la zona por el norte, la zona de Chincha, algunos lo consideran incluso Lambayeque, ¿no es cierto? Hasta la zona de Chincha, ¿tá? Y por el sur hasta el valle de Acarí, que viene a estar en el departamento de Arequipa, ¿verdad? Vamos a ver, mira, Acarí. Río importante, el río Grande, uno de los ríos o una de las vertientes más importantes, ¿ok? Río Grande. No te olvides, en el departamento de Ica. Nazca, en sus condiciones climáticas, vamos a mencionar condiciones atmosféricas, es un terreno o es un lugar conocido como el segundo desierto más grande del Perú. Recuerda que el primero es Sechura, al norte, en Piura. Y la segunda vendría a ser acá, Nazca, una zona desértica con temperaturas elevadas por encima de los 25, 30 hasta 35 grados centígrados. Hace mucho calor. Por eso que una de sus grandes dificultades va a ser el agua, el manejo del agua o del sistema hidráulico que ellos tienen. Ahora, Nazca, principalmente dentro de sus actividades o como se pudo haber desarrollado como civilización, es gracias a la presencia de los famosos Oaudis. ¿Qué cosa es un Oaudi, profe? Un Oaudi es lo que nosotros lo conocemos vulgarmente como ríos secos. ¿Qué significa? Son depresiones o relieves que se encuentran en la zona de la costa y que eventualmente se van a llenar de agua, ¿no? Solo en algunas temporadas, cuando hay lluvias en la zona de la sierra, ¿no? Se llenan de agua, pero la mayor parte del año carecen o están secos. Esos son los famosos Oaudis, tipo depresiones, se parecen bastante a las depresiones, ¿no? Pero son los ríos secos, como lo conocen. Entonces, estos Oaudis se van a llenar en temporadas de lluvia y van a ser importante o va a ser importante para el desarrollo económico de la civilización de Nazca. La toponimia de Nazca, profesor, dentro de la toponimia o el nombre de lo que viene Nazca, viene la palabra de sufrimiento. Toponimia significa sufrimiento, ¿no? Ahora, de hecho, por las condiciones en las cuales se encontraba esta civilización, ¿no? Escasa agua, condiciones climáticas adversas, temperaturas elevadas. Descubridor, tú ya sabes, Max Uhle, ¿no es cierto? No te olvides Max Uhle,
el difusionista por excelencia, ¿no? Max Uhle. ¿Cómo lo había llamado Max Uhle? Proto, ¿no es cierto? Proto-Nazca. Él lo llamó Proto-Nazca. Entre comillas vamos a poner Proto-Nazca. ¿Y quién le pone el nombrecito de Nazca? Como corresponde de acuerdo a la toponimia. Rafael Larco-Joyle. Mira, vamos a ver acá. Larco-Joyle le pone, ¿no es cierto?, el nombre de Nazca. Bien, vamos a que olvidar estos detalles importantes. ¿Dónde se ubicó? En Ica, en el departamento de Ica. Lo voy a subrayar acá, para que puedan entender. ¿Qué más tenemos que mencionar con respecto a esta civilización? ¿Cuál ha sido su capital, su centro administrativo más importante? Ajá, vamos a ponerle otro colorcito, ¿ya? Viene a ser Cahuachi. Cahuachi. Ahí está, perdón, Cahuachi. ¿Qué podemos mencionar sobre Cahuachi? Cahuachi, jóvenes, se le denomina como la ciudad de los videntes, por la presencia de los sacerdotes que van a tener un rol fundamental en esta civilización. Entonces, Cahuachi, ponemos entre comillas, mira, la ciudad de los videntes, así, ¿no? Los sacerdotes, los visionarios, la ciudad de los videntes. Y otro centro importante ceremonial viene a ser la zona de estaquería. Ajá, también vamos a poner acá, mira, estaquería. Estaquería. ¿Qué es? Vamos a mencionar que es un centro ceremonial, ¿no?, de adoración y de rituales al sol principalmente, mira. Adoración al sol. ¿Ok? Un detalle importante de Nazca es que tenemos que recordar que Nazca tiene tres fases. La primera, que va a ser la fase donde tuvo una influencia de una civilización anterior a Nazca, que viene a ser Paracas, Cavernas o Necrópolis. Paracas, Cavernas o Necrópolis. Paracas, Necrópolis, ¿ok? Luego, donde se dio en la segunda etapa su máximo desarrollo, su máximo auge, en el cual Nazca va a tener relaciones intercomerciales con Tiahuanaco e incluso con los Moche y con otras civilizaciones como los Huarpa, que se van a encontrar en la zona de la Sierra Central, segunda fase. Y la tercera y última ya es la etapa de la decadencia, básicamente cuando Huari comienza su expansión y absorbe, ¿no?, a esta civilización de Nazca, ¿ya? La decadencia. ¿Ok? Entonces, en un primer momento, Cahuachi siempre ha sido la capital como tal, la ciudad de los videntes. Estaquería se va a convertir, ¿no es cierto? Estaquería, acá, se va a convertir en un centro ceremonial importante, uno de los más sobresalientes de Nazca, ¿no? Donde que se va a dar la adoración a la divinidad del sol. No te olvides que son politeístas estas civilizaciones. ¿Cómo pudo desarrollarse Nazca? Nazca se va a desarrollar, jóvenes, gracias, mira, vamos a ver entonces el aspecto económico. ¿Gracias a qué? Gracias a la agricultura. La base económica es la agricultura. Ahí está, la agricultura. Complementado con el comercio. Si hablamos de la agricultura, no te olvides que estamos en una etapa, ¿no?, por las condiciones climáticas, en una etapa en la cual se necesita el agua. El agua es indispensable y fundamental. La base económica, la agricultura. ¿Cómo pudieron desarrollarlo? Gracias a su sistema hidráulico. Mira, esta civilización Nazca y los mochicas se caracterizan principalmente por su sistema hidráulico. Siempre nos hacen las preguntitas en los diferentes exámenes, hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Por la difícil, vamos a decir, por la dificultad que había para la acumulación del agua, para la dificultad del desarrollo de la agricultura. Por eso se tuvieron que crear toda una serie de sistemas, acueductos, canales, sistemas de irrigación. Entonces, mira, el sistema hidráulico era importante. Sistema hidráulico. No te olvides, el sistema hidráulico. Cuando hablamos del sistema hidráulico es, como vuelvo a repetir, por las condiciones climáticas. Zona desértica, Nazca y Moche también es una zona desértica, ¿no? Entonces, en el caso de Nazca, vamos a ver que el sistema hidráulico va a ayudar bastante. Mira, acá tienes una imagen. Esta imagencita viene a ser los famosos ojos de agua. Estos ojos de agua fueron un sistema o una técnica bastante importante en Nazca que fue utilizada para la preservación del agua. ¿De dónde sacaban? Ya, mira, quiere decir que habían canales. ¿De dónde sacaban entonces estos canales? Estos acueductos, canales subterráneos, la mayoría de ellos, no eran los canales subterráneos. Hay que tener en cuenta.
Vamos a mencionar acá una palabrita clave que no te debes de olvidar. La técnica conocida como las famosas galerías, ¿no? Las galerías filtrantes. ¿De dónde sacaban esto? Vamos a mencionar que hay agua atrapada por debajo de la superficie terrestre o desértica, que vamos a llamarlo nosotros los famosos ojos de agua. ¿Mira? ¿De dónde sacaban entonces? De los ojos de agua. Ojos de agua. ¿Y dónde se encontraba almacenada estos ojos de agua, profesor? Fácil. Acá, mira, lo ponemos. Cuando escuches esta palabrita, cuando escuches esta palabra, automáticamente Nazca. ¿De qué estamos hablando? De la napa freática. Mira, de la napa freática. Palabras claves, ¿eh? Te mencionan napa freática, galerías filtrantes, ojos de agua, acueductos, sistema hidráulico, y si te dicen en el sur del Perú, ya, Nazca, ¿no? Claramente. Entonces, estos ojos de agua contenían, miren chicos, ¿contenían qué cosa? Contenían el agua. Los canales iban subterráneamente de un lugar a otro. Y estos ojos ayudaban ¿a qué? A la limpieza y al control, así como para poder observar el nivel de agua que había, ¿no? De un lugar a otro, trasladándose. Imagínense en condiciones normales si los acueductos eran, vamos a decirlo, al aire libre. Se hace la bocatoma de una determinada distancia, 1 kilómetro, digamos, ¿no? De 1 kilómetro hacia la chacra. En esa distancia, jóvenes, el agua, pues con temperaturas que van por encima de los 25, 30 grados, se va a evaporar fácilmente. Por eso es que la mayoría de los ríos, incluso en Nazca, son ríos arreicos. ¿Qué quiere decir? Que se secan antes de llegar a desembocar en el Océano Pacífico. Entonces lo mismo sucede pues con estos canales, ¿no? Se van a evaporar y el agua se pierde. Entonces, ¿qué cosa hacían? Todo lo hacían de manera subterránea para poder preservar, ¿qué cosa? La cantidad y el nivel de agua para utilizarlo en su sistema de agricultura. ¿Cuáles eran estos canales o acueductos importantes, profe? Tenemos, por ejemplo, Mayorito. Vamos a mencionar acá, mira. Tenemos a Mayorito, Ocucaje, y hay uno que es uno de los más representativos importantes, Agua Santa. Agua Santa, de verdecito lo voy a poner, ¿no? Agua Santa. Que hasta el día de hoy todavía siguen funcionando este sistema de galerías filtrantes, acueductos y el sistema hidráulico en general. La producción de productos como el algodón, el maíz, la papa, la páprica, los espárragos, que hoy en día son productos de exportación, mira, se siguen todavía hasta el día de hoy utilizando, ¿no? Se siguen utilizando. Por eso su base económica era la agricultura. Otro detalle importante que tenemos que recordar es la dificultad del agua. El agua era un problema grave, sí. Por eso es que al hablar nosotros de su sociedad, porque este es el siguiente punto, ya con respecto a la sociedad, al mencionar o al desarrollar el punto, esta premisa que viene a ser la sociedad, tenemos que decir, no había sacerdotes, ojo, ciudad de los videntes, también había pues, vamos a decir, militares, vamos a decir, entonces, jóvenes, que esta civilización era clasista, existía diferencia de clases sociales. Teocrática, claro, porque los sacerdotes tenían un cierto poder. Vamos a mencionar clasista, teocrática, e incluso militar, ¿no? Militar. Y esto se va a observar, ¿no? Esto se va a observar, ¿dónde? Esto se va a observar, jóvenes, en sus representaciones culturales. El problema del agua era algo bastante significativo en esas épocas. Los valles se secaban, así que los pobladores buscaban someter a los pueblos vecinos para poder obtener el agua que necesitaban, así como también, vamos a decir, las chacras, las posesiones territoriales y parte de sus animales y agricultura en general. Entonces, por eso vamos a decir, jóvenes, que era una civilización militarista. Ahora, según los estudios, vamos a mencionar que hay una representación de las famosas cabezas trofeo. Si tienen la unidad de cabezas trofeo, o otra palabra clave, ¿no? Las cabecitas trofeo, estamos mencionando de Nazca. Mira, en Nazca se realizaron las famosas cabezas trofeo. ¿Qué hacían? Para poder dominar, el problema es el agua, ¿no? Para poder dominar los más fuertes a los más débiles,
se necesitaba de un ejército, pero también había una forma de sometimiento ideológico. Es por eso que utilizaron las cabezas de sus enemigos. Ojo, hay teorías, acá hay que ser bastante claros. Hay diferentes teorías y diferentes posturas sobre estas cabezas trofeo. Lo cierto es que se han encontrado cabezas reducidas con, vamos a mencionar, ¿no?, orificios en el cráneo, amarrados o tejidos, se han hecho tejidos a partir de cabello humano, sogas a partir de cabello humano u otro tipo de elemento, de lana también, con el cual sostenían las cabezas. Ahora, se considera que fue de o por carácter de estatus, o sea, cuando te dicen la palabra estatus se refiere a la clase social, hay una diferencia de clase social. A mayor cantidad de cabezas trofeo, mayor estatus, representaba un mayor poder de este jefe militar. ¿Okay? También mencionan, ojo, que estas cabezas trofeo representaban la masculinidad. En otras palabras, ¿no?, un varón que quería casarse, una persona que se quería casar y quería contraer matrimonio, debía tener un jovencito, ¿no?, debía tener mayor cantidad de cabezas. Incluso se utilizaron entonces, mira, para los matrimonios. Ojo, son teorías, ¿eh? Matrimonios. Hay que tener en cuenta ese detalle. Estatus, clase social. E incluso mencionan que era de carácter mágico-religioso. Vamos a poner acá. Mágico-religioso. Listo. Mira, las cabezas trofeo. Lo cierto es que se han podido encontrar, ¿no?, se han podido encontrar trenzas, se han podido encontrar sogas que sostienen las cabezas. Aparentemente lo ponían sobre su cuello, sobre la cintura o lo llevaban a la mano para poder demostrar su poderío ante un pueblo que iba a ser sometido. Quiere decir que había una forma de sometimiento voluntaria y la otra que pudo haber sido por la fuerza, ¿no? Una técnica que muchas de las civilizaciones antiguas lo han utilizado constantemente en el arte de la guerra. Así que estas cabezas trofeo, mira, podrían representar ello. Hay múltiples teorías con respecto a ello porque nada está dicho, nada está comprobado, puesto que no hay una escritura evidente con respecto a este punto. ¿Ok? Entonces son suposiciones, ojo, son suposiciones. Hay que tener en cuenta esto. Ahora, otro detalle importante, después de la sociedad, mira, una sociedad clasista, teocrática, militar, lucha, guerras constantes, por eso se utilizaban las cabezas trofeo. Profesor, pero mágico-religioso, ¿a qué se debía? Se han encontrado cabezas trofeo también con espinas, ¿no?, otras cactáceas propias de la zona de la costa. Se han encontrado, ¿no?, con espinas que cerraban la boca o que cosían la boca de estos personajes. ¿Para qué? Para evitar que salgan los malos espíritus o las enfermedades. Había toda una serie de teorías, ¿no? Entonces consideran un mágico-religioso para él. Ahora, dentro de la arquitectura, acá viene un detalle importante, ¿no? Dentro de la arquitectura debemos de recordar unos puntos importantísimos, miren, atentos. Cuando te hablan de urbanismo, según nuestro cuadrito que habíamos desarrollado anteriormente, cuando te hablan de urbanismo, inmediatamente tu cerebrito se va a Wari, que absorbe, ¿no?, y que hace al máximo o lleva al máximo desarrollo la arquitectura, el urbanismo como tal. Pero hay un antecedente, mira, en Nazca, y un antecedente incluso para las necrópolis, que te lo había explicado la clase pasada. Obviamente que todos estos aportes se van a ir acumulando, se van a ir potencializando y mejorando, ¿no? Entonces, mira, en la arquitectura vamos a mencionar, ojo, que son los primeros, Nazca son los primeros en realizar, mira, el urbanismo como tal. Hay muestras de urbanismo. No te olvides que Nazca se va a fusionar con Moche y Tiahuanaco para dar, ¿cierto?, la síntesis cultural que vendría a ser Wari. Entonces el urbanismo estaba presente, mira, en Nazca. ¿Cómo dice eso, profesor? ¿Debido a qué o por qué podríamos decirlo, ¿no? ¿Por qué podríamos decir que se da de esta manera? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, las zonas que se han encontrado. Uno de los centros urbanos más importantes, que voy a poner en el otro colorcito para que recuerdes, es la zona de Tomalús. ¿Y qué interesante tiene Tomalús, profesor? Tomalús es el centro alfarero más importante de Nazca. No te olvides que además otra característica
¿no?, que debemos de recalcar era la alfarería y la cerámica, ¿no?, en esta civilización de Nazca, centro alfarero más importante. ¿Okay? No nos olvidemos. Lo cual está dividido en sectores. Los que conocen, los que han ido pues, a los centros arqueológicos de Nazca, tú vas a poder observar cuando vas de paseo, vas a encontrar sectores. Hay un sector donde que pudo haber estado la clase alta por los tipos de tejido, los tipos de mantos que se encontraron. Hay una zona media, hay una zona en la cual está cerca a la costa, ¿no?, la etapa de los pescadores, comerciantes seguramente, y otro lado donde está, vamos a decir, el sector de los alfareros, de los artesanos que tenían una, vamos a decir, una posición bastante importante después de los sacerdotes y los jefes militares. Entonces, no te olvides en arquitectura, un detalle importante, son aquí se ven los antecedentes de Huari con respecto al urbanismo. Centro alfarero más importante, Tomaluz. Claro, también hay que mencionar, ¿no es cierto?, centros como religiosos como Cahuachi, administrativos como Estaquería, Tinguiña, entre otros. Ajá, mira, sencillo. ¿Qué es lo que siempre nos preguntan en los exámenes de admisión? Ah, la cerámica, ¿no?, dentro de los aportes culturales. Entonces, aquí vamos a señalar las características de la cerámica. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre alfarería y cerámica? O artesanía en este caso, ¿no? Alfarería, artesanía. Alfareros, vamos a decir, ¿no? Los alfareros, cuando hablamos nosotros de los alfareros, tenemos que decir que utilizan una especie de maquinita, ¿no?, que mientras van pisando, va girando y ellos van moldeando, ¿no? Eso sería la alfarería. En cambio, en el caso de la cerámica, es la elaboración general, utilizando la mano, utilizando diferentes técnicas para poder realizar todo tipo de representación artística. Ese detalle es bastante sencillo. Vamos a decir, los mejores ceramistas, ojo, no utiliza, en cerámica ponemos los mejores ceramistas. ¿Pero qué tipo de cerámica, profesor? Vamos a mencionar, ¿no?, los mejores ceramistas. ¿Ceramistas qué? ¿Pictóricos o escultóricos? Tú puedes observar que es la representación. Entonces vamos a poner los mejores ceramistas pictóricos. Profe, ¿y los escultóricos? Los escultóricos era pues mocheca era, ¿cierto? Ahora, voy a sacar los mejores ceramistas pictóricos, perdón, vamos a ver acá, pictóricos. Listo. Técnica utilizada, facilito, que siempre se menciona. Cuando escriben horror al vacío, ya te está refiriéndote a quién, a Nazca. El horror al vacío, no te olvides, ¿no? Horror al vacío que dejaron en ti cuando ella se fue, ¿cierto?, en tu corazoncito. Pero sin llorar, ponemos, ¿no?, el horror al vacío. Mira, técnica, precaución, vamos a poner, ¿no?, precaución. Esto ya lo habíamos hecho en el Vademecum geográfico, histórico, la semántica anterior. Hay una clase que he mencionado sobre esto, y que consiste, por ejemplo, en la técnica de la precaución. Vamos a decir también que era polícromo, acá sí vamos a poner policromía. Mencionan autores de 11 a 15, de 15 a 16 en promedio, utilizaban una gran cantidad de colores que eran utilizados o extraídos de diferentes minerales, plantas e incluso insectos, como las orugas, ¿no?, que eran utilizadas también para darle color. ¿Qué más? Representaciones fitomorfas, miranda, ¿no?, fitomorfas, zoomorfas, antropomorfas, ictiomorfas. Ictio, peces, no te olvides. E incluso tenemos que mencionar, o hay que tener en cuenta, que representaban a un dios, el famoso dios Boto. El dios Boto, que tiene los rasgos ictiomorfos de peces, de felino, ¿qué más? Reptil e incluso de ave. Es una síntesis, no es una mezcla, una divinidad.
el dios Voto, que está representado también en mucha de la cerámica. ¿Qué colores podían utilizar? Como les digo, de 11 a 15, de 11 a 16, 12 a 13, en promedio. Utilizaban todos los colores a excepción, mira, del color azul. No podían utilizar el color azul. Y tampoco podían utilizar el color verde en su cerámica. ¿Por qué no utilizaban el azul y el verde, profesor? El azul porque había un respeto a la naturaleza, a su dignidad, el mar y el cielo probablemente. Y verde, la naturaleza como tal, ¿cierto? El azul y el verde no eran utilizados en esta policromía. Hay representaciones de sacrificios, representaciones de cabezas, cabezas trofeo, hay visitas también de divinidades o dioses del más allá, rituales que se realizaban. Todo eso estaba acá, en la cerámica, en su manejo del color, ¿no? Donde predominaba también el color naranja o el anaranjado que va a estar, ¿no?, sobre base oscura. Entonces, había representaciones de peces, aves, reptiles, felinos, representaciones antropomorfas. Mira, será pictórica, los mejores ceramistas pictóricos de América en ese entonces. No te vayas a olvidar, entonces, Nazca. Técnica principal, el horror al vacío. Y esta técnica salía mucho mejor cuando ellos utilizaban, ¿qué cosa? Utilizaban la illita, que es un mineral propio que se encuentra en las zonas costeras o desérticas, ¿ya? Con esta illita, ¿qué cosa quedaba? Nuestra illita se quedaba mucho más liso y por lo tanto el color se podía impregnar de mejor manera. O sea, era una técnica única, bastante sobresaliente e importante que debemos tener en cuenta la illita. Mira, entonces la cerámica no se debe de olvidar nunca, ¿no?, como parte importante de la civilización de Nazca. Muy bien. ¿Qué sigue, profesor? ¿Qué otro tema nos preguntan de Nazca? Otro detalle que siempre nos preguntan es la arquitectura. Perdón, la arquitectura ya hemos mencionado, ¿verdad? Serían los geoglifos. ¿Quién no ha escuchado, jóvenes, sobre los geoglifos? Ajá, los geoglifos. Cuando se habla de los geoglifos, hablamos pues de las líneas, ¿no? Las líneas de Nazca, las figuras que hay. Profesor, me va a preguntar cuánto midió la ballena, cuánto medía el colibrí, cuánto medía la cola del mono. Eso no te van a preguntar, es demasiado memorista. Aquí lo que tú tienes que entender cuál era la funcionalidad, para qué probablemente servirían estas líneas, porque hay líneas, ¿no?, que se van a interconectar, que van a formar diferentes, vamos a decir, elementos o figuras, así como símbolos, geotierra, glifos e escritura, ¿cierto?, sobre la tierra. Para ello, estamos hablando entonces de las famosas líneas de Nazca, ¿sí? Las líneas. No te olvides que es patrimonio cultural de la humanidad declarada por ¿quién? Por la UNESCO. ¿Quién financia las expediciones o los estudios de las líneas de Nazca? Los chinos. Los chinos, ¿no? No hay inversión por parte del Estado, así que son todas ONGs extranjeras que se encargan del estudio de las líneas, ¿no? Sus investigaciones son muy interesantes. Ahora, ¿qué detalle debemos tener en cuenta sobre los geoglifos? Bueno, vamos a mencionar a su descubridor, ¿no? Vamos a mencionar acá, ponemos al señor Toribio Mejía Shakespeare. Cuando te hablan de un tal Shakespeare, se está relacionando al descubridor de las líneas de Nazca. ¿Qué consideraba él? Él consideraba que estas líneas eran seques, o también conocido como caminos ceremoniales, caminos sagrados, los famosos seques. Esa es la postura que él tenía. Mejía Shakespeare se dio cuenta de que las civilizaciones, cuando se llegó o cuando vino a hacer los estudios correspondientes, no encontró herramientas, ni mucho menos encontró materiales que den indicio de que se haya utilizado globos aerostáticos o otro tipo de sistema para poder ver y observar desde arriba, porque recordemos que estas líneas solo se pueden observar desde una determinada altura o de las partes elevadas de los cerros o estribaciones andinas que hay alrededor de estas pampas, pero la mayoría se tiene que observar desde arriba. Así que al no haber encontrado pruebas de que había un tipo de globos aerostáticos u otros elementos, es que él considera que eran seques o caminos sagrados. Esto es un misterio hasta el día de hoy, ¿no?
Luego tenemos a Paul Kossoff, un alemán que llegó junto a Maria Rachel, ¿cierto? Vamos a ver acá, Paul Kossoff. Para Paul Kossoff considera que estas líneas representan, o estas figuras representan a un zodiaco andino. Esto es lo que más nos interesa, ¿no? ¿Cuáles son las posturas? ¿Para qué sirvieron probablemente estas líneas? Luego tenemos a la que más nos sorprendió, que es Maria Rachel, la dama del desierto, también le llaman, ¿no? La dama del desierto, no te olvides de la dama del desierto, Maria Rachel, alemana también. Ahora, otro detalle importante, ella es, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es su postura? La postura de Maria Rachel viene a ser un calendario astronómico. Calendario astronómico. El conocimiento sobre estos temas de astronomía eran muy impresionantes. Hay líneas que se interconectan, ¿no? Se entrelazan, siempre viendo hacia la parte del oriente, también hacia la salida del sol por el este, siempre están bien conectadas a las estrellas y a los astros, ¿no? Entonces había para ella una conexión astronómica relacionado a la agricultura, ¿no? Calendario agrícola astronómico, que podría ser lo mismo. Y finalmente para Maria Rous-Torowsky, vamos a ver acá, Maria Rous-Torowsky considera y menciona de que es un adoratorio. Un adoratorio. ¿A quién? A la divinidad, al dios Kom, que también era una de sus divinidades, un personaje que aparece con una especie de báculos, ¿no? Y cabezas arrastrando en su viaje por los cielos. No te olvides que los mantos que había, ojo que en sus mantos también aparece la representación del dios Kom. Entonces, las figuras, como el mono, ¿no? También representaciones que se encontraron en los últimos años de camélidos sudamericanos, que podrían ser alpacas, protoalpacas, o llamas, o guanacos, ¿no? También están ahí presentes, lo cual significa que había un intercambio comercial entre Nazca y la zona de la sierra, o sea, Tiahuanaco, había un intercambio comercial, así como estos camélidos eran traídos desde la zona de la sierra para los diferentes sacrificios en la costa, generalmente asociado a los problemas climatológicos, escasez de lluvia, la falta de agua, las malas cosechas y siembras en general. Entonces, los camélidos estaban presentes también en las figuras de Nazca. También tenemos todos los astronautas, ¿no? Personajes que no hemos podido nosotros observar o corroborar sobre su existencia, y que muchos también consideran de que estas líneas se hicieron, ¿no? Para los visitantes del más allá de la Tierra, ojo, ¿no es cierto?, del cosmos, los visitantes interplanetarios o alienígenas para muchos. Hay muchas versiones, muchas teorías con respecto a ello. ¿Conocieron el 3.141516 el pi? Sí, conocieron, manejaron esto, ¿no? ¿Conocieron la utilización de un radio como tal y el pi? También. ¿Figuras geométricas entrelazadas y perfectas? También un conocimiento elevado, ¿no? Sobre la geometría, sobre un terreno bastante complicado, agreste, que está sujeto a cambios, vamos a decir, a cambios de temperatura bruscos durante el día y durante la noche. Pero aún así, estas líneas se han mantenido a lo largo de ella. Entonces, Nazca, la importancia del desarrollo de la agricultura es muy importante para la base económica. Sus aportes relacionados a las cabezas, no te olvides, las cabezas trofeo, su cerámica, que es una de las más importantes, y las líneas, con las diferentes teorías que tienen, son parte, jóvenes, de los aspectos más relevantes teniendo en cuenta de esta civilización. ¿Okay? Entonces, si hemos hablado de Nazca, también tenemos que mencionar a Tiahuanaco. ¿Okay? Entonces, vamos a desarrollar rápidamente nuestro tema de Tiahuanaco. ¿Okay? Bien, cuando hablamos de Tiahuanaco, fácil, ¿cierto? Ubicación. Está entre los actuales países de Perú y por otro lado, mira, Bolivia. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ajá, lo encontramos en el Titicaca, mira, ¿no es cierto? Una zona del Titicaca. No te olvides de Titi para Perú y el resto para Bolivia, ¿cierto? El resto para Bolivia.
¿Qué más tienes que recordar de Tiahuanaco? Su nombre, el nombre primitivo con el cual se le conoció. ¿Cuál era ese nombre primitivo? Su nombre primitivo lo conocen como Taipicala, que significa piedra del centro, mira. Taipicala o piedra del centro. ¿Y su capital, cómo son? Ajá. La capital, así como hemos puesto Cahuachi y verdecito, acá le vamos a poner, ¿cierto? Viene a ser Calasasaya. ¿Qué significa Calasasaya? Piedra parada, ¿no? Según los estudios, los cronistas. Y hablando de cronistas, ¿quién descubrió Tiahuanaco, profe? Mira, vamos a mencionar entonces, ojo, Calasasaya, lo voy a poner entre comillas, piedra parada. ¿Ya? Piedra parada, la piedra parada. Listo. ¿Y quién estudió? ¿Quién fue el primero en llegar acá? Un cronista. Incluso este cronista es el que va a hacer la clasificación de costa, sierra y selva. Entonces, la primera clasificación geográfica del Perú, en 3 regiones, costa, sierra y selva, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De Pedro Cieza de León. Ahí también vamos a ver entonces a Pedro Cieza de León. Cronista, ¿no? Luego han habido posteriores estudios de Wendell Bennett y de Ponce Sandinés. Listo. Estos son los aspectos generales que debemos de tener en cuenta con respecto a Tiahuanaco. No te vayas a subir acá con respecto a Tiahuanaco. Hemos utilizado toda esta parte nosotros. Entonces, vamos a tener en cuenta la economía. Para hablar nosotros de Tiahuanaco, tenemos que ver si Nazca estaba en una zona, vamos a decir, en una zona costera, una franja desértica. Tiahuanaco también se desarrolló por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Condiciones atmosféricas gélidas, frías. La famosa, vamos a decir, el famoso friaje, ¿no? Las nevadas que van a ser propias de esta región. Así que también tuvieron muy difícil. Pero la base económica de toda civilización siempre, o en la mayoría de los casos, es la agricultura, complementada con la ganadería. Entonces, economía vamos a poner, mira, agricultura. Y por otro lado, ¿cierto? Vamos a mencionar la ganadería. Listo. Cuando hablamos nosotros de la agricultura, tenemos que mencionar y decir que ellos tuvieron que desarrollar una técnica importante. Esta técnica, y vamos a ver por un mira, viene a ser la técnica de los famosos camellones o guaruar. Los camellones, porque tiene la forma de la joroba de un camello, ¿cierto? La forma de un camello. O también guaruar. ¿En qué consistía? Muy bien. Esta parte es bastante sencilla. Vamos a ver un negrito, pasen por ahí. Ajá. En esta técnica, ellos llenaban, ojo, hacían a lo largo, ¿no?, de todo el territorio, de todo el terreno. Ahí está, gracias. Aquí tenemos, miren, la parte de la base era completada por material, por piedra, vamos a decir. Después de la piedra del relleno se ponía la famosa tierra negra o chernosen, como lo conocen también geográficamente. Ya. Ahí se hacían hendiduras o excavaciones a los, acá, en este sector, al costado, toda esta partecita, y lo llenaban de agua. Ya. Ese tipo de agua que era llenado, se le ponían plantas, restos de semillas, hojas, e incluso se tiene entendido de que traían guano de las islas de la zona de Ica. Por eso les digo que había un intercambio comercial entre Nazca y Tiahuanaco. Todo ello se echaba sobre este tipo de agua almacenada y se hacía una especie de agua de lodo. Dicho de otra manera, una especie de sopa orgánica, la cual era aprovechada por las raíces de la papa, ¿cierto?, o de los productos que ellos sembraban. Ahora, aparte de que la producción, ¿no?, que aumentaba, mira, había un gran aumento de la producción, ¿no? La producción era increíble gracias a esta técnica.
también tenía otros fines, ¿no? También tenía otros fines. Entre estos fines era que durante el día, mira, vamos a ver, ¿no? Durante el día, los rayos solares eran atrapados por el agua que estaba almacenada para generar un microclima. Nosotros olvidemos de la propiedad, ¿no es cierto?, del agua de termorregulador. Así que el agua absorbía la energía solar como tal durante el día, y durante la noche, cuando había un cambio brusco de temperatura, mira, las temperaturas descendían, vamos a decir, ¿no?, el agua va a generar una especie de neblina por el cambio brusco de la temperatura. Una neblina que va de 5 a 10 centímetros de altura, que va a proteger las plantaciones, mira, evitando así que el cambio brusco, las famosas heladas, ¿no?, que viene a ser el descenso abrupto de la temperatura, ¿no?, las heladas, mira, que van a venir, van a ser desviadas gracias al colchón, ¿no?, al colchón de vapor de agua por el cambio brusco de la temperatura, ¿no? Va a haber una especie de neblina que va a proteger a las plantaciones, haciendo de que estas plantaciones, ¿no?, puedan producir normalmente, y que cuando vengan los vientos gélidos por descenso o cambio de temperatura, o sea, diferencia de temperaturas, se desvíen y no malogren las plantaciones. Entonces, de esta manera, mira, también se hacía una especie de microclima que no solo servía para la mayor cantidad de producción, sino también, ¿para qué?, para poder proteger de las famosas heladas. Durante el día, temperaturas de 15, 16, 20 grados, y durante la noche o en la madrugada, las temperaturas caían abruptamente a -5, a -10 grados bajo cero. Entonces, eso es lo que mata los cultivos. Para esa manera, utilizaban ¿qué cosa? Los camellones o guaro. ¿Qué tipo de productos, profesor? No te olvides que había más de 1.300 variedades de papa. En la actualidad, pues tenemos más de 3.500 variedades de papas oriundas y nativas, ¿no? Entonces, mira, la papita, ¿no? Harta papa, mira, comían. Todo era papa. Profe, pero todo comían papa, no más papa sancochada, papa lilo, papa con mote, papa con cancha. ¿Todo era papa, profe? No. Para eso, mira, también había esta palabrita. El control, mira, control vertical de los pisos ecológicos. No te olvides, control vertical de los pisos ecológicos. ¿Cómo es eso, profe? Fácil, mira. Desde los 0 metros sobre el nivel del mar, MSNM, hasta las partes altas, en el caso de Perú, 6.768 metros sobre el nivel del mar, hay diferentes microclimas, hay diferentes estadios que son fuente para la producción. Así que se puede sembrar diferentes productos. Por ello, mira, en las zonas altas, ¿qué cosa produce bien en las zonas altas? En las zonas altas, por ejemplo, va a dar bien, ¿no?, la papa. Y más que la papa, en las zonas altas está, por ejemplo, la quinoa, la kiwicha, maca, mira, vamos a ver, ¿no? Quinoa, ¿cierto? Kiwicha. Profesor, a una altura de 2.200, 2.300, más o menos como una región de Yunga. Ya. En estas zonas bajas, el maíz, en los valles, ¿no es cierto? El maicito, mira. En las zonas más o menos elevadas, profe, por encima de los 3.000 metros, la papita, pues, ¿no? Rico, arenosa, todavía va a salir, ¿no?, y sus variedades. En los valles, por debajo de los 3.000 metros, de los 2.200, donde crece bastante calorcito, bueno, ahí sembraré mi hojita de coca, mis frutas. Ya. Entonces, ahí que se llama control vertical de los pisos ecológicos. Quiere decir que Tiahuanaco tenía un gran conocimiento sobre la astronomía, ¿no?, vamos a decir, los cambios de clima, los microclimas como tal, y la producción de diferentes productos que salían en gran cantidad y en gran calidad a determinadas alturas. John Murra le llama a esto, ¿cierto?, islas de recurso, le llama John Murra. Vamos a poner acá, ¿cierto? John Murra, John Murra lo llama islas de recursos. Ahí está, islas de recursos. ¿Listo? No te olvides, Entonces, de esta manera había una variedad de cultivos. Tenía, mira, acceso a plantas, vamos a decir, ¿cierto?, a frutas, tenía acceso a papa de buena calidad, buena cantidad, vamos a decir, quinoa, kiwicha, mazua, oca, ¿cierto?, todo eso. Gracias al control vertical de pisos ecológicos
y los camellones guaru guaru, ¿cierto? Parte de la economía. Profe, con respecto a la ganadería, fácil, con respecto a la ganadería, vamos a mencionar, mira, camélidos sudamericanos, crianza de los camélidos sudamericanos. ¿Y cuáles son todos los camélidos sudamericanos? Alpaca, vicuña, guanaco, llama. ¿Qué cosas sacaban? Fácil, pues ya sabes, ¿no? Sacaban lana. ¿Qué más sacaban? El cuerito para sus sandalias, ¿no? Cuero. ¿Qué más? La carne, claro, la carnecita, ¿cierto? La carne de alpaca, buenazo, hasta el día de hoy, ¿no? La carne de una lasaña con salsa y con carne de alpaca, ¿cierto? Cocina novoandina le llaman, ¿no? Novoandina, nuevo. Ingredientes peruanos con técnicas extranjeras, ¿no? Es interesante la cocina novoandina. Pues mira, la carne de alpaca, carne. ¿Qué más? También lo utilizaban como animal de carga. ¿Qué más, profe? También lo utilizaban como combustible. ¿Cómo es eso, profesor? Combustible. Ah, ya. ¿Cómo es eso, profe, el combustible? ¿Es de que ponían la llama para que haya más llama en el fuego? ¿Cómo era la situación? No, no tiene nada que ver, ¿eh? Por favor, se confundan, no nos quemaban. ¿Qué cosa utilizaban? No nos olvidemos que estos camélidos sudamericanos, alpaca, llama, vicuña y guanaco, son bien educaditos, no tienen nada que ver con los animales que trajeron, vamos a decir, de Europa, ¿no? Si hablamos del caballo, hablamos de la cabra, ¿no? Del caprino, del ovino, o del mismo chanchito, ¿cierto? Que son muy cochinitos, vamos a decir, a la hora de comer, ¿no? Los pastos los rompen, voltean, malogran, degradan el tipo de terreno, son malos para la agricultura. Pero en cambio estos no, estos camélidos saben comer, comen muy bien solo la parte, vamos a decir, del pastito, ¿no? Imagínate el ichu, ¿no? El ichu, porque recordemos que estamos por encima de los 3.500, a partir de los 3.500 pues ya no hay tantos arbustos, ya no hay árboles leñeros, vamos a decir. Entonces, ¿con qué cosa cocinaban, profesor Tiahuanaco? Ah, mira, tú sabes que estos camélidos solo se alimentaban de las puntitas nada más, mira, del ichu. Todo lo que ellos comen, tan magnífica es la naturaleza, todo lo que ellos comían entraban en un proceso de digestión y cuando ellos defecan en un solo lugar, en un solo sitio, no lo hacen por aquí, por todos lados, no orinan en cualquier parte, como la cabra, el chivo, la vaca o el caballo, no, orinan en un solo punto, ¿no? En un solo sector. Entonces, la gente, vamos a decir, ¿no? Los pobladores de Tiahuanaco, ¿no? Los cercaban y hacían ahí que se seque. ¿Qué cosa, profesor? La famosa bosta. Hoy día lo conocemos como bosta. En ese entonces, obviamente ese término tal vez no lo conocía como tal, ¿no? Pero es la bosta, que es el excremento seco de los camélidos sudamericanos. Y hay una reacción química importante que va a suceder en esta bosta y que hace posible que se volverse más inflamable y sirve como, ¿cierto?, elemento combustible para el desarrollo económico de Tiahuanaco, tanto para la producción de sus alimentos, así como para la elaboración de cerámicos y diferentes vasijas y urnas ceremoniales que tenía Tiahuanaco. Entonces, miren, eran unos trones. Profe, ¿guardaban la carne, la papa, así por así? No, tenían la famosa técnica de deshidratación, mira, acá vamos a poner. Utilizaban, también tenían, mira, sus famosas técnicas de deshidratación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa salía de la papita? ¿Qué cosa hacen? ¿Cómo lo deshidrata la papa? La papa se deshidrata y se convierte en chuño. Mira, qué rico, todo el chuñito. El chuño, no te olvides, ¿eh? Chuño. Un saludo para mi hermano Edison, ¿cierto? Que le gusta el chuño también bastante. Así que cuando me recuerdo el chuño, tengo que mencionar, ¿no? Todos mis amigos que les gusta su chuñito con queso, ¿no? Su chuñito rebozado, con huevito, ¿no? Su pepián de cuy, ¿no? Ya me dio hambre, ya está el chuño, ¿no? Chuño, no te olvides, ¿no? Y de la carne, profe, de la carne fácil, ¿no? Luego sale, a ver, chicas, las señoritas saben, luego sale el charqui, ahí está, el charquicito, el charqui, ¿cierto? Técnica de deshidratación. Entonces, de esta manera, había una preservación de los productos para poder utilizarlos, ¿no? O alargar el tiempo
de estado que tenían estos productos para que no se puedan descomponer fácilmente. Pues mira, de esta manera Tiahuanaco se desarrolló. Era interesante, ¿no? Era muy interesante con respecto a eso. Ahora, profesor, ¿cómo fue la sociedad? A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver. ¿Cómo era la organización social? ¿Cómo era la sociedad? Hay varios dilemas y conflictos con respecto a la sociedad de Tiahuanaco. Algunos consideran que era un imperio, ¿no? Consideran el primer imperio, otros lo consideran como civilización colonizadora, expansivo, pues vamos a poner, ¿no?, lo que menciona Lumbreras, expansivo, colonizador. Y si hablamos de un expansivo colonizador, tenemos que mencionar que era clasista, obviamente, ¿no? Era clasista, diferencia de clases sociales. ¿Quién gobernaba? Un militar sacerdote o un sacerdote militar. Sacerdote militar, porque también se han encontrado sacrificios, ¿no? También se han encontrado sacrificios en Tiahuanaco. No nos olvidemos. Una ciudad bastante misteriosa, muy interesante Tiahuanaco como tal. Listo, ¿qué más tenemos que mencionar? Ajá, vayamos, jóvenes, a sus aportes culturales, como viene a ser la cerámica. ¿Okay? En la cerámica, tú puedes observar acá, mira, aquí está, el famoso quero, o también llamado vaso ceremonial. Mira, vamos a poner nota, el vaso ceremonial, o también llamado quero. Por eso que consideran que su cerámica era la más bella, ¿no? Vamos a ponerlo con este colorcito, la más bella, por el color que tenía, ¿no? La más bella. Una de las más hermosas. El color utilizado principalmente, como puedes observar, que utilizaban jóvenes el color anaranjado, o sea, el color naranja. Ahí también el color naranja. Cuando nosotros mencionamos el color naranja, hay que recordar los sedimentos y los minerales que se encuentran en la zona de la costa, que eran llevados, o sea que había un intercambio comercial entre Nazca y Tiahuanaco, los minerales. Ahora, sacaban pues para la pigmentación de la textilería, así como de la cerámica, minerales, fibras, ¿no? En este caso vamos a mencionar incluso de algunas plantas extraían la pigmentación, también incluso de las orugas o gusanos, ¿no?, los cuales le daban el color y lo plasmaban con orina, con la urea, o sea, la orina humana, ¿no?, con urea más para poder impregnar el color de mejor manera. Entonces, vamos a mencionar, acá está, color naranja, quero, vaso ceremonial. ¿Qué más? Tenían figuras geométricas, había representaciones geométricas. ¿Qué más? También había zoomorfas, tú ya sabes, ¿no? Zoo, antro, hombre, que representaban, ¿no?, a un vaso importante para las diferentes ceremonias y rituales realizadas en Tiahuanaco. Figuras geométricas, zoomorfas, antropomorfas, fitomorfas, etc. También habían vasos pebeteros, utilización, mira, de vasos pebeteros. La más bella, la cerámica. Abunda bastante la representación o la iconografía de la famosa chacana, ¿no? La famosa chacana, que lo vamos a explicar más detallado en el tema de los incas, ¿no? ¿Cuál era la representación de Hanambacha, Caipacha, Ucupacha? ¿Cierto? Norte, sur, este y oeste, toda una cosmovisión importante que había de esta cultura, ¿no?, de esta civilización. Otro que es la cerámica, vasos pebeteros. ¿Qué más? Otro detalle importante, pues voy a pasar acá, es la arquitectura. La arquitectura. Aquí sí vamos a prevalecer, vamos a mencionar algunos detalles importantes. Con respecto a su arquitectura, la característica general es megalítica. Mega, grande, lítica, piedras, ¿no? Piedras enormes, piedras grandes, que van a ser utilizadas, ¿no?, desde 5 toneladas, 15 hasta 60 toneladas, hechas de un tipo de roca volcánica, que podría ser el tipo granito en la mayoría de los casos, nosotros utilizan el granito, para su construcción, megalítica. ¿Cuáles son los centros más importantes? Aquí está, Calasasaya, vamos a mencionar nosotros a Calasasaya.
¿Qué podemos mencionar de Kala Sasaya? Ya te recuerdas, ¿no? ¿Qué significaba Kala Sasaya? La piedra parada. Kala Sasaya, centro administrativo más importante. Y dentro de Kala Sasaya, jóvenes, se encuentra Intipunku, que ustedes lo conocen como, ¿cómo lo conocen al Intipunku? La portada del sol. Ahí está, mira, la portada del sol. Portada del Sol, Intipunku. ¿Dónde se encuentra? En el complejo arquitectónico de Kala Sasaya. Aquí está. Este es. Cuando llegaron, obviamente esta no es la original, ¿no? Estaba quebrada, ha habido un proceso de refaccionamiento, pero lo más importante es que aquí está representado un personaje. ¿Quién está representado en el Intipunku? Aquí está. El dios de los báculos. ¿Y quién es el dios de los báculos? ¿Quién es el dios de los báculos? Taita Huiracocha, Huiracocha, también le llama Huiracocha, Viracocha, dios de los báculos. También le llaman el dios del ojo, o dios llorón, también el dios del ojo lloroncito. Dicen, en sus ojitos está representado las fases lunares, incluso en el otro cuarto creciente y cuarto menguante, aparece dios de los báculos. Dios de los ojos rasgados también lo llaman, ¿no? Dios llorón, dios de los báculos, Huiracocha, no te olvides, ahí está representado. Por lo tanto, para muchos consideran, ya que alrededor, ojo, al costado de Huiracocha se encuentra toda una serie de símbolos y personajes, vamos a mencionarlo, antropomorfos, con rasgos felinescos, que tienen cabezas de ave, con garras en la mano, sosteniendo un báculo y alas, ¿cierto? Ustedes ya saben de esta universidad famosa, ¿no? Mis estudiantes de las alas peruanas deben conocer su símbolo, ¿no? El símbolo de las alas peruanas, ¿han visto esa figura? ¿Cierto? Figura de un ser antropomorfo con rasgos felinescos. Esa figura de alas peruanas está acá, está aquí, en diferentes posiciones, ¿cierto? Los que han conocido, los que han viajado, conocen, ¿cierto?, la portada del sol. Con la tabla de las fotocopias yo he podido viajar, ¿cierto? Entonces, aquí está, mira, vas a poder tú observar y por eso lo consideran como un calendario astronómico. Calendario astronómico. Por eso también lo conocen como el Stonehenge de América, le llaman, ¿no? Stonehenge, porque tiene una similitud a las piedras de Inglaterra, ¿no es cierto? Que son dólmenes y menires que están superpuestas, ¿no es cierto?, en Inglaterra, que viene a ser el Stonehenge de Inglaterra. Acá le llaman a esto, a la figura de Guanaco, lo conocen como el Stonehenge de América, ¿no? ¿Por qué? Porque también en el mes de julio sale, ¿qué cosa? Ajá, el sol logra salir a través de sus ventanas, de su puerta principal, ¿cierto? Entonces, hay muchos estudios interesantes, teorías con respecto a Intipunku, la portada del sol, Kala Sasaya, encontrada dentro del, o que se encuentra dentro del complejo arquitectónico de Kala Sasaya. ¿Qué más tenemos? Tenemos también Acapana. ¿Y qué cosa te puede ir de Acapana? Si hablamos de Acapana, estamos hablando del cerro artificial. Cerro artificial. Mira, Acapana. ¿Qué otro lugar tenemos? Pumapunku. Pumapunku, la puerta del Puma. Hay otro que también conocemos, las famosas chulpas de Siyustani. Estas chulpas de Siyustani se encuentran en las monedas de un sol de colección que ha sacado el Estado peruano el año pasado, ¿no? Porque es el único, vamos a decir, son las únicas ruinas que se encuentran en la zona de Puno, o sea, en el territorio peruano. Recordemos que la mayor parte de estos centros arquitectónicos se encuentran en el actual territorio de Puno. Puno no, en el actual territorio de Bolivia, vamos a decir, ¿no? Bolivia. Alto Perú llamado anteriormente. Entonces, solo el que está en Puno, jóvenes, son las chulpas de Siyustani. ¿Y qué son las chulpas, profe? Las chulpas son construcciones, mira, vamos a ver si no, de piedra sobre piedra, elevadas, y que servían probablemente, ojo, por las teorías, ¿no? ¿Cómo qué? Como tumbas, ¿no? Las famosas chulpas de Siyustani. ¿Qué cosa pueden ser entonces? Son tumbas. Son tumbas. No te olvides que aparecen en nuestras monedas de un sol, ¿no? Ahí está.
Listo. Profesor, ¿dónde encontraron cabezas? Acá en Acapana. En Acapana encontraron cabezas clavas también, ¿cierto? Parte de la escultura. Muy bien. Aparte de la arquitectura, ellos también eran tromes, mira, porque este monolito, ojo, este es un monolito, monolito, piedra, hecho son una sola piedra. Acá mira está la abertura de lo que se ha rajado, ¿no? Porque se lo encontraron rota, vamos a decir, partida, por el mismo peso que tiene, ¿no? Tenemos que recordar la escultura lítica, o sea que también eran grandes escultores. Trabajaban sobre piedra, tallaban la piedra, como puede ser un monolito. Aparte de ello tenemos nosotros, ¿quiénes? ¿Qué tipos? Tenemos, mira, el monolito, Bennett, tenemos el monolito Fraile, mira. Tenemos el Inti Punku también, ¿cierto? El Inti Punku, o la portada del sol, que es parte de la escultura. En estos monolitos probablemente representan, ojo, la teoría más aceptada es que se representa a los sacerdotes. A los sacerdotes, porque profe, ¿cómo la posición en la cual se les encuentran estos sacerdotes? ¿No? Su misterio, ¿qué es lo que tienen en la mano? Muchos han estudiado y deducen de que en una de las manos agarra una especie de quero y en el otro un cuchillo ceremonial, lo cual utilizaban para hacer los sacrificios humanos. Esa es la primera versión. La segunda versión considera que uno de ellos representa una especie de tablilla y en la otra una especie de espátula con la cual pudieron haber realizado las mezclas de sus alucinógenos para después realizar sus viajes al más allá, ¿no? Conectarse con los dioses. Entonces, ese es el gran misterio sobre los monolitos. Incluso, Bernardo de Cobo considera, un cronista, considera que Tiahuanaco es la tierra de los gigantes, que existieron gigantes en esta civilización, ¿okay? Y que van a ser destruidos, con mucha pena obviamente, por su creador, que era Huirajocha, que decide inundar una especie de diluvio universal, ¿cierto? Decide inundar toda esta población por el mal comportamiento de estos gigantes, dando paso al desarrollo, a la creación de los seres humanos que somos nosotros, y que la mayoría de estos gigantes quedarán, en este caso, sepultados por el agua, ¿no? Del lago Titicaca, que vendría a ser una especie de rezago de este posible diluvio que hubo anteriormente. Entonces, miren, se habla de tierra de gigantes, ¿no? Pero todos son los sacerdotes, ¿no? En la escultura lítica que tienen. ¿Qué otro detalle importante nos preguntan? Dos cositas más, mira, para terminar. Una que es la textilería y el otro la metalurgia. Mira, la metalurgia. En la textilería, voy a mencionar, por ejemplo, utilizaron una técnica, no es fácil, le llaman la técnica del acordeón. Técnica del acordeón. Una técnica interesante, figuras geométricas, utilización de ¿qué? De la lana de los camellos sudamericanos. Vamos a ver un estilo como el cumbi incluso, ¿cierto? Y la vasca, que después va a ser llevada a su máxima expresión con los incas. Polícroma, obviamente, de uso sacerdotal, doméstico y ceremonial. Metalurgia son los únicos, hasta el momento, ojo, hasta el momento, ¿de qué? Uso del... ¿Qué cosas salen? ¿Qué cosas se fusionan, jóvenes? De un elemento que es único, ¿eh? Vamos a ver acá, ¿no? Vamos a fusionar dos elementos. Cobre más estaño. ¿Qué cosa te da el cobre más el estaño? Cobre más estaño igual bronce. Fue una civilización que utilizó bronce, sobre todo grapas de bronce. También utilizaron grapas, ¿no? Grapas. Las grapas eran utilizadas para que tenga mayor, vamos a decir, solidez, que sean más compactas las construcciones megalíticas que tenían. Así que utilizaban una piedra enorme, le ponían una especie de grapa para unirla a otra y de esa manera tener más solidez. Era utilizado en las construcciones arquitectónicas, la utilización de grapas. Si te hablan de grapas, ya, te hablan de Tiahuanaco. Muy bien, de esta manera
manera hemos podido desarrollar un tema bastante, los dos, ¿no? Son amplio y mucho todavía por recabar, el tiempo es limitado, así que no nos olvidemos de los datos más puntuales que debes de tener en cuenta. Espero que te pueda servir, espero que te ayude bastante. Estaremos en una próxima sesión, Moche, Warpa y Wari, para la siguiente. Así que no te olvides de compartir con tus amigos. Pronto estaremos nuevamente transmitiendo para todos ustedes. Cuídense, se les quiere mucho. Hasta la próxima. Bye, chao.